Bueno, vamos a comenzar la actividad. Tenemos hoy, el tema de hoy es los discursos de la política y los discursos del psicoanálisis, organizado por el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Tenemos como invitados hoy al doctor Alberto Cabral, es exdirector del Instituto de Psicoanálisis, autor de Cuestiones en Psicoanálisis y Lacan y el debate sobre la contratransferencia. También a la doctora Mirta Goldstein, directora de la época, vicepresidenta de nuestra institución, coordinadora del espacio Lacan. Bueno, unas palabras de nuestro coordinador, licenciado Juan Pineta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a ambos analistas de trayectoria en esta casa, obviamente a la comisión directiva. Bueno, como ustedes saben, esta actividad tiene que ver con nuestra época. Todos los analistas en general estamos atravesados, lo queramos o no, por el espíritu de nuestra época, ¿no? Y bueno, de alguna manera se me ocurrió que esta actividad tenía que ver con tres vértices, uno de los cuales es la política, otro la política, otro tiene que ver con la vocación y otro con el discurso. Eh, bueno, el psicoanálisis como la política tiene sus diversos discursos, a veces más flexibles, más plásticos y otras veces más ideologizados y menos pasibles de ser interrogados. La vocación tiene que ver con la tarea que hacemos como psicoanalistas, que hay algo que nos convoca a una actividad que tiene que ver con el bienestar, con la salud mental y también con que el sujeto pueda vivir un poco mejor, ¿no? Como siempre digo, bueno, ayudarlo a trabajar con un poco más de amor, es decir, que tenga disfrute en el trabajo y amar sin tanto trabajo, lo cual en esta época tan alienante a veces es un poco difícil. Y el tercer, bueno, son estos tres vértices que tienen que ver con esta inclinación que tiene que ver por ahí también en el psicoanálisis con el cuidado de esto que es el otro, o el cuidado del sujeto, el cuidado de la especie humana, ¿no? Esto que Freud decía que se trataba de la conservación de la especie humana. Y bueno, a través de nuestras distintas teorías tenemos distintas visiones de cómo llevar adelante nuestra clínica, pero también muchas veces nos vemos convocados por situaciones sociales, políticas y económicas a participar del mundo que nos rodea para hacer algún tipo de intervención. Desde mi punto de vista personal, el psicoanalista es un sujeto político. ¿Por qué? Porque siempre va a subvertir cierto orden establecido con que viene el sujeto para ayudarle a develar cuáles son los mecanismos que lo llevan a ese malestar, ¿no? Bueno, dicho estas palabras, le dejamos la palabra a Alberto Cabral. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto estar acá. Le agradezco al departamento la invitación a participar de esta actividad y sobre todo la iniciativa de abrir un espacio que permita procesar en la institución desacuerdos que han surgido, rispideces que han surgido y que es inevitable que surjan y sigan surgiendo alrededor de los temas que hacen eje en la convocatoria, pero insisto, creo que es importante que esas diferencias que han surgido a veces en forma ríspida en medios virtuales o en los pasillos, que tengan un espacio más institucional de procesamiento. Y creo que esta iniciativa contribuye a ello. Espero que Mirta, Juan, Ruth y yo, y todos los que estamos acá, podamos impulsar en la misma dirección. Yo voy a partir de un aspecto obvio, pero que me parece que es importante explicitarlo como punto de partida, y que tiene que ver con el hecho de que, como ya aparece en la misma convocatoria, se trata de dos discursos diferentes, el discurso de la política y el discurso del psicoanálisis. Aparece en el texto de la convocatoria, aparece también en el flyer muy lindo que armó Juan, gráficamente, no sé si tuvieron tiempo de verlo, porque aparece discurso de la política y como en espejo
sea que hay que leerlo como en espejo, el discurso del psicoanálisis. Me parece que es una intervención sobre una obra pictórica, me parece muy lograda, porque evoca gráficamente el tema del discurso del psicoanálisis como el en vez del discurso de la política y viceversa, que es el título, ustedes saben, o una de las ideas fuertes de uno de los seminarios de Lacan. Pero no es exclusivamente una intuición después formalizada de Lacan la de establecer una diferencia entre estos dos discursos. Ustedes saben que Bion, espero que Ricky no me tire con algo, pero tengo entendido de que efectivamente es así, con toda su noción de vértices, aportó también a discriminar. Uno es el vértice psicoanalítico, otro es el vértice político, otro es el vértice religioso, otro es el vértice ideológico, o sea que él también registró y formalizó con sus recursos una diferenciación entre ambos discursos. Mi impresión es que Lacan llevó más adelante esa formalización al compás de toda su formalización de los discursos. Voy a tratar de ser breve aquí, después lo podemos retomar en el intercambio, pero la idea de Lacan, que me parece que en el fondo es muy freudiana, apunta a ubicar el discurso de la política como un discurso generador de una oferta de significantes amo, de rasgos del ideal, que salgan al encuentro de esa demanda de ser que es estructural y constitutiva de un sujeto del inconsciente constituido en torno a una falta en ser. La falta en ser empuja en la dirección de una identificación con significantes amos, con rasgos del ideal, que sature simbólicamente esa dimensión de falta, de un sujeto estructuralmente desidentificado y sediento de identificaciones que le den una consistencia. Por el contrario, el discurso analítico para Lacan es un discurso que avanza en la dirección opuesta, en la perspectiva de operar desidentificaciones, con timing, no como un elefante en un bazar, no en una forma iconoclasta, pero apuntando en la dirección de generar un proceso de desidentificaciones en el sujeto. Me parece que ahí se marca dos líneas divergentes operatoria, y me parece que algo de esto, de esta orientación, o algo bastante, la podemos recuperar justamente en un fragmento del texto de Freud que estamos trabajando y vamos a trabajar durante todo el año. El texto de los nuevos caminos en la terapia psicoanalítica, que, bueno, son 7 carillas, estamos viendo todo lo que esconden, todo lo que contienen esas 7 carillas, pero a mí me pareció en relación a esta temática muy interesante detenernos en un parrafito de la página 160 sobre el final del desarrollo que hace Freud, donde Freud dice, y tiene un valor de testimonio, por eso me interesa rescatarlo. Pude brindar ayuda a personas con las que no me une comunidad alguna de raza, educación, posición social ni cosmovisión. No me une comunidad alguna de raza, educación, posición social ni cosmovisión. Creo que es claro que Freud se está refiriendo a que se trata de personas, de analizantes, con los que no ha compartido identificaciones comunes. Y dice, he podido lograr a personas con las que no me unen estas comunidades sin perturbarlas en su peculiaridad. Y un poco más adelante, para que se libere y consume su propio ser. Me parece que es muy rica la referencia, porque es claro que es el deseo inconsciente de cada quien, el que aloja la peculiaridad radical, idiosincrática de cada sujeto. Una peculiaridad, justamente, cuya consumación es perturbada por la orientación en el fondo homogeneizante y colectivizante de la identificación, que empuja la formación de masas. Yo diría que, retomando los términos de la convocatoria, podríamos decir en esta dirección que para desenvolverse correctamente, nuestra práctica requiere que el analista se desenvuelva
de los ropajes identificatorios con los que se arropa en su condición de ciudadano, de sujeto de la polis. Y creo que acá se desprende una pregunta actual que en términos generales podríamos ubicar en relación a si estamos a la altura como analistas de este testimonio freudiano y llevándolo a un terreno más práctico y cotidiano, plantearnos la pregunta de si, por ejemplo, un analista macrista puede analizar a un paciente K y viceversa. Por supuesto que no es una pregunta que se puede responder, me parece a mí, en términos universales, pero me parece que es bueno que aquellos que tenemos alguna afiliación política, ideológica, tengamos la posibilidad de plantearnos este interrogante ante situaciones concretas, cotidianas de nuestro consultorio, en las que somos convocados como analistas, en las que recibimos una demanda de análisis. Desde mi perspectiva, hablando a título personal, yo en líneas generales no he tenido inconvenientes en este sentido, pero reconozco que en algunos momentos puede plantear dificultades y me parece que son situaciones que en un plano más general podemos pensar que esto que llamamos coloquialmente, y en algunos casos no tan coloquialmente como la grieta, en definitiva son situaciones que interrogan la actitud de cada uno de nosotros para desapegarnos de aquellas identificaciones que sostenemos como sujetos de la polis. Creo que esto hace a lo que Mariano Horenstein en algún lugar también evocamos como la condición extraterritorial del analista, la condición de extranjería que hace el analista en términos de esta aptitud en la que somos requeridos para lograr desapegarnos de identificaciones que por otro lado en otros campos sostenemos. Y creo por otro lado que esto tampoco es una aptitud general, creo que se verifica o no en cada situación concreta. Por eso me parece que es una pregunta, un tipo de interrogante que es bueno tener presente. Bueno, segundo punto, discursos de la política, discursos del psicoanálisis. Yo agregaría un tercer elemento que me parece que es muy polémico y que es el discurso de la institución analítica. Sabiendo y partiendo de la base de que la misma noción de institución analítica constituye un oxímoron. Un oxímoron, recuerdan la figura retórica en la que se juntan dos términos en principio contrapuestos en términos de significación, y efectivamente es así. La institución analítica, si es demasiado institución, es poco analítica, y si es demasiado psicoanalítica, es poco institución. Entonces, la institución analítica supone el desafío cotidianamente de todos los que pertenecemos a ella, en este caso APA, de ver cómo lidiamos con esos dos términos que son en principio generadores de una situación de polaridad que genera inestabilidad, que genera contradicción y que no tiene puntos de cierre definitivos. Al menos a mi modo de ver. Y aquí se aloja otra pregunta, me parece que actual, que nos sacude, que divide aguas, y no solo en APA, también en otras instituciones analíticas, en LEOL ha sido muy obvio esto en este último tiempo, y que gira alrededor de si la institución analítica en tanto tal debe o no pronunciarse ante los distintos acontecimientos significativos que jalonan hoy por hoy nuestro devenir cotidiano como argentinos. Creo que es claro que es ese tipo de pregunta que no se puede responder masivamente por un sí o por un no. Creo que la riqueza de la pregunta y sobre todo la riqueza de las respuestas que podamos ir armando tiene que ver con cómo transitar la zona de grises, la amplia zona de grises, por favor no es la ancha avenida del medio, pero que tiene que ver justamente con ubicar esta pregunta en el contexto de este oxímoron que constituye la noción de institución psicoanalítica. Mi impresión es que históricamente existió en las instituciones SIPA una tendencia a responder este interrogante extendiendo a la institución
la regla de abstinencia operativa en nuestra práctica. El resultado ha sido, con excepciones, pero en general, un perfil de instituciones neutrales, entre comillas, desentendidas del contexto en que se desenvuelve su práctica. En realidad, desresponsabilizadas, diría yo, del contexto en el que se desenvuelve su práctica. Mi impresión es que la institución analítica no es ajena a su contexto sociocultural. Se nutre de él, porque ese contexto define los modos particulares del malestar con los que trabajamos, así como la envoltura formal, sintomática, con la que acogemos las demandas que llegan a nuestro consultorio. Entonces, se nutre de ese contexto, pero también requiere de ese contexto, porque es sabido que la práctica analítica prospera solo en contextos donde se inscribe un respeto a la diferencia. Y por eso su responsabilidad con el futuro del psicoanálisis es también su responsabilidad con la preservación de las circunstancias que lo hacen posible. Ahora bien, dicho esto, está el otro aspecto. Mi impresión también es que la institución analítica, por la misma referencia al oxímoron que hacíamos antes, no es un partido político ni tampoco un sindicato. No puede entonces, me parece a mí, pronunciarse ante cada evento singular. Conviene, hasta cierto punto, resguardar para la institución ese valor oracular que Lacan reconocía en la palabra del analista y que la verborrea puede desgastar en el analista y también en la institución. Pero también teniendo claro que los silencios de la institución ante ciertos hechos, así como la demora o la morosidad para reaccionar ante ellos, participan también del tipo particular de transferencia que generamos con el afuera. Tercer punto que me interesa, estoy bien con el tiempo, ¿no? Que me interesa desarrollar, me parece importante recoger una indicación de Lacan en el comienzo de la clase del 18 de junio de 1958. Es en el seminario 5, finalizando el seminario 5, y tiene un comienzo atípico para lo que son los comienzos de las clases de los seminarios de Lacan, porque empieza como, uno podría decir, como un maestro de escuela, recordando la fecha. Dice, hoy es 18 de junio, rarísimo, acá está Oscar también, no sé si Oscar recuerda otra clase de Lacan que empiece diciendo, hoy es 3 de septiembre o lo que fuera. Empieza diciendo, tampoco, ¿no? Hoy es 18 de junio y dice, y es lo que me interesa recoger y empezar a desarrollar un poco con ustedes. La parte que le corresponde al significante no en la política, cuando todo el mundo se desliza hacia un consentimiento innoble, nunca ha sido estudiada. El 18 de junio es también el aniversario de la fundación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. También nosotros dijimos no en un determinado momento. Él también indica que el 18 de junio pasó otra cosa en la efeméride francesa. Yo me acuerdo que estábamos trabajando este seminario y me sorprendí cuando leí el comienzo, pero guiado por una intuición me precipité a YouTube y efectivamente el 18 de junio de 1940 De Gaulle en la BBC en Londres pronuncia el primer discurso en el que convoca a la resistencia contra el armisticio, en realidad contra la rendición encubierta y edulcorada de Pétain, el mariscal Pétain, frente a la invasión nazi alemana en Francia. Es un discurso muy emotivo que no dura más de 2 minutos, es lindo verlo, y es impactante como en la mitad del discurso De Gaulle eleva un no rotundo, porque viene diciendo, bueno, la gigantesca maquinaria bélica del enemigo destruyó las defensas de nuestro ejército, ¿verdad? Y entonces dice, a ver, dice, pero se ha dicho la última palabra, la esperanza debe desaparecer, la derrota es definitiva, y pronuncia un no rotundo, bien teatral, bien a lo De Gaulle. Y me pareció muy importante, muy rica esta referencia de Lacan para exprimirla, para sacarle el jugo, porque me parece que hay un aliento ético, también épico, y creo que acá hay que cuidarse del deslizamiento a lo épico, que a todos nos gusta,
Pero quedémonos con el asiento ético, que puede ser más cotidiano. Hay un aliento ético que se promueve como fundamento de la acción política. Cuando se jerarquiza el valor del significante no como expresión del rechazo a lo que Lacan llama el consentimiento innoble al que se desliza todo el mundo. Esta referencia de consentimiento innoble me parece que es muy lograda, tiene toda una trayectoria en Lacan, la va a tomar en el seminario 17, la toma en el seminario 7 de la ética, y va en la dirección de, la podemos homologar a la noción del primum vivere, primero vivir, primero subsistir, que es una divisa que justamente Freud, si ustedes recuerdan en De Guerra y Muerte, contrapone a la divisa de la Liga Hanseática. La Liga Hanseática ubicaba en latín, traducido, sería navegar es necesario, vivir no es necesario. Para esos marinos de la Edad Media, para los cuales navegar en los mares procelosos era todo un desafío, es claro que Freud reivindica acá la dimensión de deseo que sostiene empresas humanas, entre ellas la política, pero también los descubrimientos, y que en algún punto suponen para el sujeto atravesar la referencia al primum vivere. Implican para el sujeto poner sobre la mesa y hacer jugar la posibilidad de la muerte como uno de los aspectos que se juegan ahí donde se hace una apuesta de deseo intensa. Es el momento en el que Freud hace también la distinción entre lo que llama el insípido flirt norteamericano, en el que se sabe de antemano que nada puede pasar, y una historia de amor en el continente, o sea, en Europa, donde uno sabe, dice Freud, que se expone desde el vamos a las más serias consecuencias. Me parece que es una linda referencia y que en ese sentido me parece también que esto del consentimiento innoble no constituye un universal. Me parece que no habría que hacer un universal en el que todos estaríamos de acuerdo y todos estaríamos con el mismo registro de sensibilidad para percibir consentimiento innoble. Me parece que es un registro idiosincrático, propio de cada quien, que se construye en función de historias personales, de los pesos relativos de valores e ideales y sobre todo de las particularidades de deseo de cada sujeto. Eso constituye un combo que evoca la noción de lo que Ferenczi mencionaba como pasión personal. ¿Recuerdan en la elasticidad de la técnica analítica? Para referirse a ese aspecto ineludible de singularidad del analista en su función. Y también este combo evoca, me parece a mí, una sentencia de Protágoras, un presocrático, que a Lacan le gustaba mucho citar, y que es: el hombre es la medida de todas las cosas. Cada hombre, podríamos decir, porque es el acento que le pone Lacan, cada hombre es la medida de todas las cosas. No hay una medida universal para detectar consentimientos innobles. A cada quien le queda la responsabilidad subjetiva de ubicar algo del orden de un consentimiento innoble que lo mueva a decir no, o no. Creo que esta idea del primum vivere, del consentimiento innoble, tiene que ver con toda la referencia que Lacan retoma en el seminario 17, que es como una reescritura del seminario de la ética del psicoanálisis, porque profundiza en cuestiones éticas al calor de la elaboración de los 4 discursos. Y ahí se refiere a la vida innoble, la vida ignominiosa, que es aquella que se impone cuando prevalece justamente esta voluntad de pervivir, de sobrevivir, la voluntad animal de sobrevivir, podríamos decir. En términos freudianos de la primera oposición, cuando la autoconservación eclipsa y anula la referencia a la sexualidad, al deseo. En términos de Ladia Blasquez, cuando se vive sin honrar la vida, sería la misma figura que Ladia trabajó, cuando se pierde la referencia a la vergüenza, y para los sesentones, que somos varios acá, hemos de recordar, si no estamos azotados por el Alzheimer, la película Pascualino Siete Bellezas, que a mí me parece que es una ilustración, además de ser una estupenda película, recuerdan Giancarlo Giannini, Lina Wermuller, la directora, y Pascualino era un personaje típico que se consagra al primum vivere y que era capaz de las peores tropelías,
medio de la ocupación nazi nuevamente en Italia, con tal de conservar la vida, hasta desembocar en una dimensión de vida ignominiosa que queda muy reflejada, yo la reví en YouTube también en este último tiempo, en lo apagado de la mirada contrastante con la mirada rica, penetrante, vital, con la que comienza la película. Lacan retoma, esto es un tema muy fuerte, en Lacan, en el texto de Kant con Sade lo dice en una forma que a mi gusto es muy linda, cuando dice el deseo, lo que se llama el deseo, basta para hacer que la vida no tenga sentido si produce un cobarde. Y me parece que hay situaciones que tienen que ver con la opción y hacer uso de la opción a decir no, que justamente tienen que ver con reinyectar una dimensión de deseo en la vida de quien lo pronuncia. Y me parece, y con esto termino, lo quiero dejar abierto, plantearnos la pregunta de ¿y qué pasa con nuestra institución? Porque la cita de Lacan, si ustedes recuerdan, después de hacer la referencia al 18 de junio, dice, donde lo dejé, el 18 de junio es también el aniversario de la fundación de la Sociedad Freudiana de París, en la que en ese momento estaba Lacan. También nosotros dijimos no en un determinado momento, o sea que ubica el acto, la decisión, la apuesta de fundación de la Sociedad Freudiana de París, de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, perdón, de la SFP, todavía en la ITA, la ubica en la línea de haber podido decir que no, como analistas. Por eso creo que es una referencia que nos compete, que nos toca, y que nos permite plantearnos la pregunta de si nuestra institución ha dicho o no ha dicho no en los momentos en los que suponemos que hubiera sido bueno poder pronunciar un no como institución. Yo creo que es una pregunta que vale la pena tener presente porque hace a el tipo de relación que queremos tener cada uno de nosotros como miembros en relación a la institución. Yo detecté dos situaciones que me parece que quiero compartir con ustedes y que me parece que tienen que ver con momentos en que, lo voy a decir más en porteño, que la institución se puso los pantalones y pudo decir que no. Una de ellas es indudablemente la reforma del 74. Es claro que la reforma del 74, trasladándonos a 1974, y la reforma que impulsó, supuso en su momento una aptitud de la institución analítica, APA, para decir que no a lo que era la corriente hegemónica en la forma de concebir la transmisión del psicoanálisis en las instituciones IPA. Y creo que otro momento que me parece que no terminamos de aquilatar en su peso, a muchos de nosotros nos costó inclusive poder darle la relevancia que en realidad tiene, son las modificaciones que la institución introdujo en relación a la formación en 1994, cuando tuvo el coraje de introducir la fórmula de la alta frecuencia de sesiones, que muchos de nosotros tenemos mucho interés en cuestionar hoy, pero a sabiendas y valorizando lo que supuso en 1994, cuando no existían aún los 3 modelos de formación, y acá está alguien asintiendo porque vivió la historia y me parece muy bien, pero es muy valioso y para rescatar ese momento en que nuestra institución se puso los pantalones. Ponerse los pantalones quiere decir que Lucía Martinto de Pasquero, que era la presidenta, tuvo que escabullirse de la presión que el presidente de IPA en ese momento le ponía en el Congreso de Londres y sostener una formulación que hoy nos parece que queda chica a muchos, pero que en ese momento era revolucionaria, porque implicaba despegarse de la exigencia cuantitativa de 4 o 5 sesiones para el análisis de formación del modelo Eitingon, para abrir ese paraguas amplio, ambiguo, pero que permitía cobijar una diversidad que ya tenía presencia en la institución, bajo esta ambigüedad de alta frecuencia de sesiones. Paro acá y gracias por la paciencia. Gracias, doctor Cabral. Doctora Mirta Goldstein. Bueno,
quedaron 3 o 4 copias del trabajo para los que llegaron más tarde. Si las quieren, están acá. Para así por ahí les es más fácil seguirme. Bueno, ¿por qué voy a leer? En realidad este es un trabajo muy extenso que he presentado para una publicación y entonces por favor. he hecho un recorte de ese trabajo y por eso voy a leerlo para ser un poco más coherente. Por supuesto que tengo aciertos y también desacuerdos con Alberto, más que desacuerdos, digamos, poner en tensión también algunas cosas, ¿no? Pero bueno, supongo que después habrá un diálogo para retomar las cosas que dijo Alberto. Bueno, y yo voy a traer 2 frases que traje como epígrafe sobre las cuales me voy a basar para desarrollar este trabajo. Llamé a este trabajo lo simbólico al diván. Es difícil poner a lo simbólico en el diván y tratar de analizarlo, a eso me refiero, ¿no? La esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabra, frase del seminario de un otro al otro. Somos hermanos de nuestro paciente porque, como él, somos hijos del discurso. Alush en el libro Lacan y las minorías sexuales. Debo reconocer que me entusiasmó el título de esta convocatoria porque dice los discursos del psicoanálisis y los discursos de políticos. O sea, desde el vamos, plantea la multivocidad dentro y fuera del psicoanálisis. No sé cómo se pone esto, se baja, se sube, no tengo idea. Bueno, la multivocidad, bueno, toda alusión sexual es sin la interpretación de ustedes. No tiene nada que ver con la realidad. La multivocidad no supone a muchos que dicen lo mismo, lo que puede conformar una masa, sino a pocos que pueden introducir diversidades. Pienso que partimos de un obstáculo, pues todos los discursos plantean una política, o sea, relaciones de poder, incluso el del psicoanálisis. El obstáculo, a mi entender, se manifiesta cuando el psicoanálisis se ideologiza y deja de ser sin palabra, léase palabra vacía, pues es la palabra la que engaña. Hoy el psicoanálisis se incluye en el comercio discursivo de la cultura como uno más, por lo cual entra en contradicción con otros discursos y consigo mismo, y padece de cierta contaminación con el discurso universitario, que es el que produce saberes, ideologizaciones y estatutos de poder. Los discursos son síntomas, lo dice esto Lacan cuando plantea los discursos, y además engañan, justamente porque están hechos de palabras. Otra frase que no la recuerdo ahora, dice el significante causa goce. Luego la paradoja de lo simbólico, es decir, la libertad que otorga el sujeto, pero también su modo de esclavizar, fue delineada por Lacan al concebir los mecanismos de alienación a lo simbólico y el de separación del otro. La alienación introduce al otro engañador, la separación al otro engañado, castrado. El discurso engaña si por proyectarle nuestros ideales lo hacemos funcionar según el principio del placer. Esto sí, lo otro no. Tanto lo imaginario como lo simbólico establecen diferencias, pero de manera diferente. El primero según el principio del placer, incluyo lo bueno, excluyo lo malo. El segundo, según cortes en la cadena significante. El discurso universitario actual tiene como efecto de síntoma
que considera a su oponente, justamente porque el discurso universitario enseña, produce regulaciones, ¿no? Considera a su oponente siempre como sectario. De ahí su posición de amo en la cultura. Proyectar al otro su sectarismo lo hace estar dominado por el principio del placer originario, o sea, el sectarismo no causa un acto, sino produce en espejo el goce sectario de su oponente, dos que gozan de oponerse. Por este motivo, vemos proliferar las identidades, soy esto, aquello, no lo soy aquello, y las luchas entre ellos. De esto resulta otra consecuencia extravagante y paradojal. Solo es libre aquel que puede expresarse cuando no hay libertad de expresión, engañando al otro. Pero quien se expide cuando la hay, ya no es libre, porque la inclusión en el otro simbólico de su tiempo, ideologías, creencias, prejuicios, lo determinan, lo han hablado. Con lo cual, quien más se piensa contemporáneo, más errado está, pues no sabe de quién es contemporáneo. La contemporaneidad se adquiere a posteriori y a partir, como expresó Lacan al analizar las meninas de Velázquez, de una mirada en perspectiva para ver lo invisible a los ojos. Hoy agregaría en perspectiva respecto de la militancia ciega, la fe sin compasión, el saber absoluto de Hegel. Descubrir los engaños del simbólico y o del otro del discurso supone señalar como el niño, el rey está desnudo, en lugar de suponer que puede haber un discurso que diga toda la verdad, origen de los fanatismos y autoritarismos. En tanto la política de cualquier discurso está vehiculizada por relatos, no sabe de su fantasma. Cuando creíamos que cayeron los relatos, entronamos a los pos, la posverdad, el posamor, la pospolítica, y volvimos a cegarnos con nuevos relatos que ocultan fantasmas y a muchos gozadores. Por este motivo es que prefiero pensar que hoy atravesamos un rasgo más profundo que la caída del padre o de los relatos. Por suerte, hemos dejado de creer en la eficacia de lo simbólico para disolver los malestares sociales. Nos hemos separado de una creencia perjudicial que sostenía la perversidad del simbólico engañador. El ejemplo más fehaciente de engaño y a la vez de liberación, planteo esto como paradoja, ¿no? En ese sentido creo que acordamos con Alberto. Por ejemplo, es el discurso de la igualdad, la fraternidad y la libertad que convalidamos en la modernidad. Declaración simbólica, engaño en lo real, ¿no? Para expresarlo de otro modo, a la alienación le ha advenido una nueva separación, solo que esta vez atraviesa el simbólico mismo, atraviesa al otro y lo vuelve a incompletar. Y para decirlo de manera más extrema, mata lo simbólico como Padre Supremo garante de la paz social. Pero como a toda liberación le sigue una nueva esclavitud, heredamos nuevos efectos de discurso a transitar. Esta es la paradoja, ¿no? Es un sin salida. O sea, este dejar de creer en lo simbólico introduce un aspecto positivo del lado de Eros. Desarma en parte la desmentida primaria en la que se funda cualquier creencia y o certeza y convoca a hacer algo distinto con la angustia. Para aliviar la angustia se puede recurrir a falacias ideológicas, científicas y religiosas, a la medicación, a la droga, a lo que denomino el uso utilitario de lo computable, pero también la angustia puede ser causa de nuevos caminos que anuden un plus de goce más ético. Pienso que cuando mayor es el poder de un discurso, menos ética su relación a su plus de goce. En este sentido, el psicoanálisis toma como política la defensa del derecho a la subjetividad, que no es el individuo o el agente civil. Cuando confunde sujeto con individuo, el psicoanálisis puede desviarse.
¿Hacia dónde? Hacia la perversidad de desconocer su resto de goce. Freud diría su desvío. La retórica simbólica que promete la conquista de un mundo ideal sin fisuras, sea el paraíso, la sociedad justa o las relaciones, engaña pues desconoce lo real y el azar como factores que intervienen sin anticipación y principalmente desconoce la estructura subjetiva. A mi gusto, en el afán de calmar la incertidumbre, se confunde poder con discursos del poder. Esta confusión forecluye la transitoriedad de los discursos. Si lo político tiene que ver con las relaciones de poder, de las cuales la dominación es una de sus vicisitudes, pero no la única, estamos en la dimensión del fantasma político encarnado en un discurso y en la masa seguidora. Por este motivo, Freud decía que toda teoría era infantil. Hoy podemos decir que cualquier formulación teórica es también una fantasmática de amo y esclavo. Aún dentro de la teoría psicoanalítica, lo simbólico ha pasado de ser el amo que manipula los hilos del tejido social a esclavo plebeyo al servicio del otro epocal. Esta es, a mi entender, la paradoja del psicoanálisis que Lacan introduce. Lo simbólico nos esclaviza y a la vez nos libera, porque él mismo es amo y esclavo al servicio de la maquinaria significante y de sentido. En tanto no hay chance de vínculo directo con lo real, salvo en el horror del agua gasificada de las duchas de los campos de exterminio o en la tortura, pienso a la política del psicoanálisis como la chance de una posición de extranjería. La extranjería intelectual es un concepto que yo vengo trabajando hace como 20 años, pero no es mío, es un concepto de Imre Kertész, que trabaja en un libro que se llama Ante el paredón. Él es no solo premio Nobel de literatura, sino también sobreviviente de Auschwitz. Pero también Lacan lo llama de mirada en perspectiva, yo diría de mirada en perspectiva respecto de lo actual, que deconstruya lo obvio, lo supuestamente correcto, lo que las mayorías proponen, a los efectos de que surjan sujetos deseantes, colectivos más libres y pueblos más pensantes. Si los discursos representan un modo de goce para otro modo de goce, porque cada discurso es un modo de goce también, entonces la adhesión incondicional y sin perspectiva intelectual a un discurso masifica y engaña. Extranjerizarnos como intelectuales, como políticos, como analistas, no es una retirada de la escena. Muy por el contrario, supone no adherir al discurso universitario del academicismo actual y de las biopolíticas modernas. Aún las ideologías liberadoras guardan una faceta biopolítica o de poder. Posicionarnos en perspectiva es no desmentir la brecha entre cosa y representación, única grieta que reconozco con valor psíquico y social. La brecha, que Lacan la llama así, era para él la función de lo inconsciente. Lacan en el seminario 13, el objeto del psicoanálisis clase 7, expresó que el síntoma instituya el orden por el cual se revela nuestra política es por lo cual se tiene razón al colocar al psicoanálisis en el más alto grado de la política. Para mí estas frases también son a develar, pero también a criticar. Entiendo que leer el síntoma es nuestra política, pero también pienso que el más alto grado no significa que la política del psicoanálisis no oculte a los gozadores de un supuesto poder de discurso. Este poder de discurso es propio de la institucionalización del psicoanálisis. Es por este motivo que el psicoanálisis goza si no se interroga. En síntesis, advertidos que la política de lo simbólico puede engañarnos con sus discursos, produciendo masas identificadas, acá creo que hay una coincidencia,
también advertimos que separarnos del otro, con mayúscula, ¿no?, nos facilita ser libres ante nuestro deseo, por lo cual la salida para el psicoanálisis, pero también su entrada en el comercio discursivo, es extranjerizarse de las identidades que el otro epocal propone constantemente, para que se abra la posibilidad de un acto menos cruel con el semejante, y principalmente, como dice Alush, con nuestro hermano, el analizante. La única certeza que el psicoanálisis sostiene es que la angustia no engaña, por lo cual propone desengañarnos del otro, o sea, aceptar que el otro no existe, pues siendo lo inconsciente, lo inventamos con la interpretación en las coordenadas de un análisis. Por eso, y para terminar, pienso que hay un discurso del psicoanálisis que circula en la cultura y un discurso del analista que circula sin palabra en un análisis en transferencia. Para Agamben, en el estado de excepción, que concuerda con algunas posiciones de Freud y con el concepto de separación de Lacan, dice: la tarea que tenemos hoy como contemporáneos es la distinción, no la síntesis. Lo dice Freud en el texto no los caminos. Para que no solo podamos realizar lo correctamente posible. Frase de Agamben. Por lo tanto, pienso que el sintagma políticamente correcto es, a la luz de estas ideas, incorrecto. Gracias, doctora Mirta Goldstein. Bueno, abrimos a las preguntas. Primero que está anotado es Gustavo Dupuy. Bueno, gracias. Gracias a la Comisión, al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, y gracias a los expositores. Algunas pocas cosas. Desprenderse de los prejuicios es una forma de traducir algo que vos dijiste, que es, en última instancia, el prejuicio de ser poseedor de lo correcto. Ese trabajo del análisis. Hay un buen texto, interesante texto que quizás conozcas, que tiene que ver, resalta el tema de lo fraterno, como lo fraterno obliga a ver al otro como enemigo. Es un texto del doctor Cabral que yo he leído con mucha intención y placer. Y vos lo describís muy bien ahí. Respecto a la regla de abstinencia de la institución, justamente hoy hacemos, a iniciativa del doctor Benjamín, un homenaje a Gilda Fox. Y Gilda hace 6 años, más o menos, un día me habla por teléfono, me dice: Rudinesco está espantada, me retó, porque los analistas argentinos, Rudinesco la retó a Gilda, y para retarla a Gilda, ustedes conocen el carácter que tenía, no era sencillo. ¿Por qué? Porque acerca del proceso, cuando se interrogó a los analistas argentinos, me refiero a Abdeva APA, lo que dijeron fue un momento muy complejo. Entonces, a partir de ahí, Gilda dijo: ya ponete a escribir y vamos a hacer una mesa redonda. Digamos, pero el tema de la abstinencia, digamos, ahí es donde ese discurso fue un momento muy complejo. Fue una abstinencia que, a mi juicio, y por suerte coincido con Rudinesco, se pasó de la raya, digamos, porque describir lo que sucedió no significa necesariamente embanderar a la institución, sino que la institución piense acerca de lo que le está pasando.
interesante lo de la 18 de junio o de julio era. Junio. Ahora, la metáfora de Lacan lo deja más o menos como, digamos, el inventor del discurso, digamos. Y la lucha contra, en ese momento, la rebelión, pretende que se parezca a la rebelión contra el hitlerismo. Vale como metáfora. Yo le diría metaforita, digamos. Pero de cualquier manera, y lo que rescatan constantemente, lo que escuché, es el rescate de la singularidad, que tiene que ver con, digamos, cada uno es un singular. Y muy poco acerca de lo que decís, a ver, somos hermanos de nuestro paciente porque como él somos hijos del discurso. Yo agregaría, porque como él transitamos el no saber sobre nuestro propio sufrimiento, digamos, poniendo el eje más en que los dos tuvimos contacto con un límite en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Oscar Paulucci. Bueno, me parece muy buena idea la mesa y les agradezco además a Mirta y Alberto la tan rica participación que tuvieron, que abre, me parece, a múltiples cuestiones, digamos, inabarcables en discutirlas en profundidad en este momento, pero voy a decir algunas cosas breves. Una, en realidad voy a recordar a Freud cuando dice que el yo es un hábil político. Yo creo que ahí ya Freud plantea al yo como sede de la denegación, de la Differneugnung, y me parece que ahí ya se plantea una disyunción entre lo totalizador del discurso, del discurso del yo, podríamos decir, de lo que podría ser la singularidad y la apertura a la dimensión inconsciente. Lacan no habla del discurso de la política, habla de dos discursos que me parece que están emparentados, que son el discurso del amo y el discurso del amo moderno. Después podríamos decir si es o no un quinto discurso, el otro día discutimos, varias veces venimos discutiendo, pero más allá de eso, ahí aparece el discurso del capitalista como una variante del discurso del amo moderno. Creo que la oposición se plantea entre lo homogeneizante y lo universalizante. En ese sentido, tomando el ejemplo, y me parece que la tensión en el discurso del analista, donde la gente es el semblante del objeto y no el significante amo, como en el discurso de la política, ahí ya plantea una disyunción radical, y del otro lado también ubicaría, además del discurso de la política, el discurso de la ciencia y el discurso de la religión, porque son homogeneizantes y universalizantes. Cuando Alberto planteaba, voy a poner un punto de contacto entre los dos trabajos, porque cuando él hablaba de el analista macrista y el paciente K, estamos en el campo de lo que Mirta llamaba identidades. Ahí creo que no podemos operar como analistas. Es lo mismo que si alguien dijera, el paciente Goy, o el analista Goy, que tuve un acto fallido, debo ser judío yo. Analizaste con un judío. No, debo ser judío yo, que es más complicado. Bueno, el paciente Goy, el analista judío, ya creo que estamos en el horno como analistas. Lo mismo, me parece que si uno no desmonta la posibilidad, deja de ser analista. Me parece que ahí... Y ahí creo que hay un límite ético singular. El límite ético singular que muchas veces tiene que ver, más que con la política, a veces estaba pensando en los pacientes que tienen su ganancia a partir de retornos, por ejemplo. Digo, problemas que me ha generado a veces la práctica analítica, porque ahí hay un cierto dilema donde bordea un punto de lo inmoral, de lo ético. Creo que hay que verlo caso por caso. Y dos cosas más para terminar. Me parece que es interesante lo que trae Alberto con respecto a la institución analítica, ¿no? Si debe pronunciarse. Yo creo que hay ciertos puntos límites que me parece que uno podría más o menos pensar que sí. Algunos de ellos fueron mencionados, como por ejemplo una dictadura represiva que no ocurrió acá. Hubo gente que quedó excluida del roster de APA en función de que estaba detenida bajo el Poder Ejecutivo, que era ni nada más ni nada menos
que el director del Instituto de Psicoanálisis. Digo, hay algunas marcas que habría que repensar qué es lo que ocurrió, porque una cosa es preservar la institución y otra es las actitudes cobardes. Ahí creo que habría que pensarlo caso por caso, ¿no? Y con respecto a la abstinencia, el otro día, creo que Alberto y Mirta no estuvieron, en el coloquio, yo articulé la noción de oro puro, que me parece que es una dimensión universalizante peligrosa, de oro puro que trae Freud acá, con respecto a lo que Lacan llama en el Seminario 11 la entrega sacrificial a los dioses oscuros. Y en ese sentido me parece que dentro del universalizante que se plantea en el seno de la institución está el tema de los estándares. Cuando yo veo que hay una revuelta en el seno de la IPA, donde un grupo, después de haberse votado, digamos, el bajar de 5 a 3 sesiones, que creo que es un debate formal y vacío, ¿no? De 5 a 3 se pasó. Hay un grupo de 12 instituciones psicoanalíticas europeas que hacen una especie de movimiento reivindicativo y le llaman Eightington 5. Entonces yo digo, ¿cuál será la pureza que se busca en ese universal? Me parece que ahí nos estamos alejando de lo singular de la práctica analítica. Y esto es parte de lo que tenemos que discutir en la institución APA. Si estamos en lo institucional, en el campo de lo singular o en el campo de lo universal. Y termino con esto. Me parece que, tomando lo que dice Mirta, me parece que todo es relato. No hay hechos sino discursivos. Y pretender decir toda la verdad es un imposible. Hay un medio de decir de la verdad. Me pregunto, para terminar, si la caída del otro que la cultura plantea ahora es un atravesamiento del otro o es una especie de explosión del otro simbólico que termina en un imperativo de goce, donde se reemplaza el otro simbólico pacificador por el otro del panóptico digital, como diría el coreano Byung-Chul Han. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Volvemos a la mesa para contestar. Sí. Yo tengo un problema, me olvido, entonces necesito... me olvido. Entonces, quería retomar algunas cosas porque me parecen muy, muy interesantes. Voy a tratar de tomar también algunas cosas que vos dijiste también para ponerlas en tensión. Voy a empezar por lo de Oscar porque me permite como articular el resto. Por supuesto que estoy de acuerdo en que, y por eso señalé que hay para mí un discurso del psicoanálisis que circula en el comercio discursivo, cultural, y el discurso del analista. Si bien muchos toman el discurso del analista como el discurso del psicoanálisis, a mí me parece que eso es un error de lectura de Lacan. Entonces, para mí el discurso del psicoanálisis tiene una política y también un resto de goce, justamente por su circulación palabrera en la cultura. Lo que vos traías como la ética de la posición del analista, el deseo del analista, todas estas cosas que nosotros, la singularidad del caso, todo esto que nosotros podemos como trabajar, y para mí es el discurso del analista en la situación transferencial. Me parece que hacer esta distinción, ¿no? Como dicen muchos de los autores que hemos citado, rompe la síntesis y nos permite como diferenciar, por ejemplo, que dentro del discurso del psicoanálisis tenemos también esto que se ha llamado la participación institucional, no diría en lo social, voy a decir en la cultura para hacerlo más amplio, y en los hechos sociales. Digo, porque no es desde el discurso del analista que nosotros podemos intervenir en el hecho social. ¿Se entiende la diferencia que quiero recalcar? Si no es desde una política institucional incluso, que es otro discurso, ¿no? En ese sentido, voy a tomar algo que vos me dijiste, que dijiste, Alberto, que es poder decir no, y lo referiste a ciertas posiciones institucionales en que no pudieron decir que no.
Y eso se engancha con lo que decía Oscar. No siempre se puede decir que no, porque el no es también significante en silencio. El silencio es también un significante. Entonces, no siempre se puede vociferar el no, ¿no? Y creo que De Gaulle ahí tuvo también esa paradoja. Es por eso que me parece que no podemos hablar de cobardía o de valentía de manera general y universal. Porque la cobardía, como la valentía, como la resistencia, pueden estar al servicio de discursos totalitarios o esclavizantes. Y es por eso que no podemos ser contemporáneos de nuestro tiempo. Porque si pudiéramos vaticinar de cómo se va a leer a posteriori, entonces, por supuesto que todos estaríamos bárbaros en el presente. Freud decía en ¿Por qué de la guerra? Nadie puede ser plenamente, nadie puede aprender el presente totalmente con la conciencia. Es decir, que ya vislumbraba que la contemporaneidad absoluta, poder decir sí o no, absolutamente, ya es no una posición psicoanalítica, en el sentido estricto, pero más en el sentido social. Por eso es que siempre estamos ante una apuesta. Y es por eso que pongo lo simbólico en el diván. Porque si no pensamos que el simbólico es nuestro salvavidas. Y lo simbólico solo, si no tiene un buen enganche con lo imaginario y lo real, si no hay un buen anudamiento, es loco. Y tiende al infinito, ya lo decía Lacan. El significante tiende al infinito y por eso diferenció el goce femenino. Digo, tengamos cuidado con absolutizar también nuestros conceptos, que me parece que también es un peligro que corremos. Entonces, también la resistencia, como la cobardía, como la valentía, pueden estar al servicio del otro que sacrifica. Ojalá pudiésemos saberlo antes, pero no podemos. Esta es una de las cosas que sí. Bueno, entonces dejo acá. Sí. Breve. Bueno, es apasionante lo que se va abriendo. Me parecieron ricas algunas de las cuestiones que trajo Gustavo y muchas de las que trajo Oscar. Yo tomaría esto que ubicaba Mirta, porque no estoy cabalmente de acuerdo y me parece que es un chisporroteo que puede ser rico, porque me parece que el discurso del analista, Mirta diferenciaba entre discurso del analista, discurso del psicoanálisis, y mi impresión es que aquello que es bueno que nos interrogue en términos de participación es justamente en términos de discurso del analista. Me parece que cuando hablamos del discurso del psicoanálisis estamos ya armando un universal. ¿Y qué es el discurso del psicoanálisis? Hay una posición unívoca del psicoanálisis que tiene desde ya respuestas para todas las encrucijadas, para todos los interrogantes, que nos plantea las vicisitudes del devenir histórico-social. Me parece que no. Me parece que sería ubicar al psicoanálisis en el lugar de un saber totalizador del cual se desprendería en forma unívoca una única posición ante cada coyuntura que nos plantea la situación cambiante de nuestras sociedades. Me parece que en ese sentido la riqueza de Lacan, al elaborar la noción de discurso del analista, me parece que tiene que ver justamente con el respeto a la singularidad con la que cada uno de nosotros puede hacer uso del instrumento psicoanalítico para interrogar aquellos aspectos sintomáticos, aquellos aspectos de condensación de goce que pueden expresarse en el medio político, social, ideológico en el que nos desenvolvemos o en el que estamos envueltos sin darnos cuenta que estamos tan envueltos. Eso es un riesgo inevitable. Entonces yo creo que cuando hablamos de
discurso del psicoanálisis en general, me parece que lo tenemos que reconducir al discurso de un analista particular que hace uso del instrumento psicoanalítico para interrogar y eventualmente para aportar algún punto de vista particular a una coyuntura económica, social, política en la que tenga. Pero me parece que en ese sentido la noción de psicoanálisis tiene un acento totalizador, globalizante, que me parece que no se lleva bien con el interés, el acento, el deseo de particularidad, que me parece que anima las aproximaciones que al campo cultural, al campo social, pueden haber hecho distintos analistas. Yo me refiero a Freud, me refiero a Lacan, pero me refiero también a Winnicott, me refiero a el conjunto de analistas que se han sentido interpelados en distintos momentos del siglo XX, del siglo XXI, por síntomas o emergencias de goce en el campo social, en el campo macro. Bueno, yo dejaría eso en principio porque me parece que, y en relación a eso, mencioné, yo estoy muy de acuerdo con la intervención que hizo Oscar. Hubo un pequeño deslizamiento que me parece que es interesante para ubicarlo. Vos en un momento dijiste entre lo totalizante y lo homogeneizante, y es claro que creo que lo que querías decir era lo singularizante. Me parece que la gran diferencia, y creo que eso es la riqueza que aporta la perspectiva psicoanalítica y el discurso del analista al análisis de los fenómenos macro, el rescate de la singularidad frente a la pretensión totalizante, universalizante, que inevitablemente anima el discurso político. Lo cual no quiere decir que el analista no pueda hacer uso del discurso analítico, de esa gran herramienta que es el discurso analítico, para introducir, yo diría, singularidades cuestionantes, singularidades interrogadoras en relación a las distintas manifestaciones de la totalidad en la que se expresa nuestra vida cultural, nuestra vida social. Bueno, paro acá porque quiero escuchar más que nada. Cristina Salas. Bueno. Anda. Bueno, muy interesante la mesa, me gusta el tema, me gustaron las exposiciones. Voy a tratar de ser breve, aunando las dos intervenciones. En primer lugar, con respecto a la abstinencia del analista, quiero preguntarle si ustedes creen que en los análisis, en la institución y fuera de la institución, se analizan las creencias. O como toda pregunta incluye mi respuesta, yo creo que no, y creo que el tema del análisis de las creencias es un tema pendiente, tal vez porque intervienen mecanismos diferentes a los de la represión. Yo pienso que las creencias tienen que ver con la desmentida, que es otra complejidad clínica, que en general cuando uno se mete con las creencias aparecen situaciones en la clínica difíciles de manejar y entonces quedan como baluartes, o como dice Freud, quedan como esa inglesita en el campo de batalla en la cual se alojan todas las resistencias. En primer lugar, les quiero preguntar. Otra pregunta. ¿Ustedes no creen, también acaba incluida mi respuesta, no creen que se hace como una versión, diría como parcial y generalizada de Psicología de las Masas? Psicología de las Masas, que es un texto que se estudia en la carrera de abogacía, en sociología y demás, ¿no es hacer un recorte, tomar solamente la idea de masa y que toda unión entre sujetos, entre personas, son sospechosas de ser masa? Freud a lo único que se refiere son a 4 posibilidades: el enamoramiento, la hipnosis, la masa y la neurosis. Y dice que la única que incluye todas las posibilidades. Ahora, yo me pregunto, ¿es la única posibilidad?
cuando se reúnen, porque si esto es así, la verdad que la vida institucional es como muy peligrosa si uno quiere mantener la autonomía y la independencia de criterios. Y en tercer lugar les pregunto, ¿no hay un discurso que tiene que ver, o que, no digo que aúne, pero que uno podría decir de política institucional, donde sea posible? Suena utópico a lo mejor lo que voy a decir, pero yo creo que las utopías también es necesario sostenerlas con trabajo, un clima de libertad, de igualdad, y para no ser tan duro con la palabra cobardía como empleó Oscar, diría yo de prudencia, que la prudencia no implica no actuar y no emitir opinión sobre ciertos fenómenos sobre los cuales, como creo que dijo Alberto, a veces dan una imagen distorsionada frente a la cultura de cómo pensamos y cómo obramos los análisis. Y una cosa es ser prudente y otra es quedar como indiferentes frente a hechos que nos conmueven, ¿no? Y con respecto a lo último, que bueno, se me ocurren muchas cosas, pero una es respecto de la institución y de la institucionalidad, lugar que está en el número 1 de la revista Calibán, gran revista, que me parece interesante para leer. Y con respecto a lo último que dijo Mirta, de que los fenómenos se pueden analizar a precu, es medio complicado esa situación, porque bueno, por ahí para la precu no estamos. Y no sé por qué me acordé de la posición de Todorov cuando vino y visitó la ESMA, ¿no? Y la verdad que me desilusionó mucho. Es un autor que me interesa mucho, pero cuando vino habló en contra de la memoria. Y la memoria no es solo APRECU, también es un trabajo de sostenimiento de la memoria frente, digamos, casi como ser testigos. Y porque, por ejemplo, con respecto a esos dos momentos que señalaba Alberto de ponerse los pantalones, no fueron sin pasiones. A mí yo tuve la suerte de ser testigo oral de una de esas modificaciones, y lo que a mí me contaron fue que las pasiones fueron tremendas, o sea, que no fue tan sencillo, vamos a modificar el estatuto, vamos a hacer esto. Y fueron cambios realmente importantes, o sea, me parece que también al tener en cuenta las pasiones está bueno. Gracias. Cecilia Moise. Traía un texto que quería compartir sucintamente nada más de algunos títulos que tienen, porque me pareció interesante en una charla como la que hoy estamos teniendo aquí, ver cómo abordábamos esto, casi tomándolo con posibilidades de analizarlo. El título dice así, que son las cosas que nosotros tenemos que enterarnos que pasan, que a veces no nos enteramos. Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP. ¿Alguno lo conoce? Bien. Subsecretaría de Asuntos Políticos y Electorales, Presidencia de la Nación. Es un instituto que se acaba de crear hace un tiempo. Y acá habla de objetivos, destinatarios, localización, bienes y servicios que brinden. Le leo los objetivos porque creo que muchas de las cosas fuimos dándolas acá hoy. Reafirmar la conciencia de nación, fortalecer la cultura democrática, elevar la calidad de la dirigencia y de las instituciones de la República, redefinir las prácticas políticas de la comunidad, recrear los lazos sociales. Destinatarios, dirigentes políticos y sociales, localización todo el país. Bueno, bienes y servicios que prestan, diferentes programas de dirigentes y fortalecimiento institucional, generación del bicentenario, de las comunicaciones locales, bla, bla.
a mí me llegó esto por vía online. Supongo que lo reparten a gente que ha tenido alguna participación comunitaria y ha dejado su mail. Y después viene el Programa Nacional de Capacitación Política, que piden que se comparta con las redes sociales. Es muy gracioso, ¿no? La Escuela de Gobierno del UNCAP tiene 8 asignaturas: Estado y Gobierno, Economía, Partidos Políticos, Sistemas Electorales y Administración de Comicios, Políticas Públicas, Campañas Electorales y Marketing Político. Me llama la atención la palabra marketing político. Participación Ciudadana, Relaciones Internacionales. Cecilia, por favor, hay muchas preguntas. No, está por bien. favor. Lo traje porque yo propongo, creo que es un documento interesante abordarlo, y creo que algo de lo que dijimos hoy podría explicarse con esto. También me enteré a quién han nombrado, al que fue embajador de Ecuador, Luis Juez, que ahora es candidato a gobernador de Córdoba. Bueno. Gracias, Cecilia. Lo traía como un aporte y como una información. José Schaubaner. Gracias. Voy a tratar de ser coherente y articular algunas de las cosas que se han dicho. Yo pensaba que hay un discurso fenómeno mientras creo que el discurso político que tiene que ver con la toma de poder, con la percepción económica y una política. El desmembramiento de la ideología que maneja la política. Política implica ideología, e ideología implica el ocultamiento de una verdad, según la definición marxista de ideología. En ese sentido, habría un enfrentamiento entre el psicoanálisis y el discurso político. El psicoanálisis trata de desmembrar aquellas ideologías, aquellos ocultamientos que inevitablemente el discurso de la política tiene que pergeñar para la toma del poder, más allá de lo que pase en los consultorios y de lo que pase con el político en particular. Es claro el efecto del discurso del psicoanálisis sobre el discurso político, y es tratar de desmembrar las ideologías. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el efecto del discurso político sobre el discurso del psicoanálisis? Quiero decir, vemos desde nuestra perspectiva cómo nosotros actuábamos sobre el discurso político. La pregunta es, ¿cómo actuará el discurso político sobre nuestro discurso, teniendo en cuenta que el psicoanálisis es una práctica del capitalismo? En la medida que se habla de singularidad, del deseo del sujeto, de la subjetividad, etcétera, etcétera, se está hablando de un individuo en alguna medida separado o en contraposición a un todo social. En ese sentido le pregunto si alguno puede pensar cómo son los efectos del discurso político sobre el discurso del psicoanálisis, independientemente de lo que pasa en cada consultorio entre analista y paciente. Muchas gracias. Gracias. Volvemos a la mesa para que respondan y después tenemos 3 preguntas más, así que por favor sean breves. Perdón, también. Hola, ¿qué tal? Algo tengo que decir, ¿no? Alberto decía que no somos un sindicato, ¿no? Pero somos un movimiento. No, estaba pensando en esto que decías de qué intervenciones hacemos los analistas como institución, ¿no? Y ahí en el texto que mencionás, el nuevo camino de las terapias iguales,
psicoanalítica, Freud habla de que hay que intervenir en determinados casos, ¿no? Y me parece que en ese punto la institución hace de su cintura una política para poder hacerlo, ¿no? Abordando, bueno, me parece que abordar la política, abordar el tema como las nuevas formas del amor o los fanatismos, es una forma de abordar estos temas que no son epocales, sin darlos como algo dado por lo epocal, ¿no? Como si los dados fueran tirados y las cosas fueran así. Y en relación a lo que tiene que ver con la forma, me parece que hay dos formas. Una es la confrontación y la otra es la de ir creando un espacio, ¿no? Que me parece que en esto tratamos de especializarnos los analistas, ¿no? No es casual que algunos pacientes me hayan dicho, seguramente vos estás con fulano, ¿no? Bueno, y vimos cómo convertimos eso en material de análisis y podemos continuar trabajando a partir de la diferencia, ¿no? Es decir, me parece que la estrategia política, porque FEPAL, IPA, a través de sus premios, incluso impulsan intervenciones en la comunidad. Estamos hablando de intervenciones, intervenir, mediar, ponerse entre dos. Si eso no es política, digo, la política es armar un diseño de acción para lograr un objetivo. Por otro lado, lo que estaba pensando en relación a lo que decía Cristina, en relación al uso de vocablo masa, que se aplica indiscriminadamente, bueno, hubo el pasaje del uno al acuerdo de hermanos de la comunidad para enfrentar el poder del uno, ¿no? A mí lo que me parece que ahí hay que prestar atención es en el pasaje, en el desenlace de esa operación, ¿no? Porque en general cuando se produce el derrocamiento de ese uno que poseía todos los beneficios, lo que se termina produciendo es que se termina ocupando el mismo lugar y se termina replicando la misma dinámica. Bueno, eso. Bueno, la verdad que muy lindas las cuestiones que están surgiendo, las vamos conversando entre todos, me parece que sería ilusorio pensar que vamos a llegar a un punto que satisfaga todas las posiciones, porque indudablemente muchos de nosotros tenemos simpatías, adhesiones, posiciones tomadas en relación a estas cuestiones, y es bueno que sea así, por otro lado. Me parece que la pregunta que planteaba Cristina, dentro de las varias preguntas que planteó, que me parecieron muy ricas, me parece que es algo que es bueno que quede picando, esto de si toda totalidad, todo agrupamiento humano, todo agrupamiento institucional, tiene necesariamente una estructura de masa. Me parece que es una muy buena pregunta. Me parece que la apuesta de los analistas que han pensado en la institucionalización analítica indudablemente apunta en la dirección de ver si la institución analítica puede generar algo novedoso en la cultura en términos de no reproducir necesaria y obligatoriamente la estructura de masas, que sin embargo es la estructura más pregnante en los distintos agrupamientos sociales, en los partidos políticos, en las iglesias, etc. Por eso el valor universal que parece tener ese texto de Freud, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. El gran interrogante es si la institución analítica necesariamente el gran interrogante para mí, ojo, creo que a muchos no los desvela, pero a mí me resulta interesante, es si la institución analítica está forzosamente obligada a reproducir ese agrupamiento de masas o puede entregar una novedad en la cultura que algo tenga que ver con una estructuración diferente con la que han pensado grupos anarquistas en fines del siglo XIX. Ha habido un debate muy interesante, muy rico, que podría ser muy interesante retomar, porque justamente los anarquistas no solamente se dedicaban a poner bombas, sino que también se rompían la cabeza tratando de pensar si podía llegar a alumbrarse algún tipo de institucionalización que respetara singularidades y que no generara rebaños. Lo digo muy sucintamente, pero es en definitiva es el interrogante que todo político progre se plantea cuando intenta hacer una política de nuevo tipo. Pienso en Podemos, pienso en lo que se en Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que el discurso analítico tiene mucho para aportar a
Pero bueno, me parece que es una pregunta para dejar abierta, bienvenida sea. Y me parece que me gustó mucho también la pregunta que dejó picando José. Yo pensaría que pienso más en el discurso del analista que en el discurso del psicoanálisis. Porque me parece que cuando pensamos en el discurso del psicoanálisis, estamos armando una totalidad, estamos armando un universal, y sin darnos cuenta, estamos promoviendo el corpus teórico del psicoanálisis y nuestra misma práctica al lugar de una herramienta que podría dar respuestas universales a las cuestiones singulares que plantea, que son un desafío en términos de la convivencia social, porque en los hechos no ha habido, en todo el tiempo que existe el psicoanálisis, una respuesta única del psicoanálisis a las distintas encrucijadas, las distintas coyunturas, los distintos desafíos que a lo largo del siglo XX y en lo poquito que llevamos del XXI plantea la cultura. Ha habido respuestas de analistas singulares que han creído autorizarse bien, cada uno a su manera, en el discurso psicoanalítico, pero generando respuestas divergentes. Creo que eso es lo interesante. No podemos decir que hay un discurso del psicoanálisis unívoco sobre el nazismo o sobre el antisemitismo. Me parece que justamente la riqueza del discurso psicoanalítico, la diferencia que establece con otros discursos, es que constituye una herramienta que queda abierta a la utilización singular que sujetos que han atravesado una experiencia analítica y que por eso mismo se espera de ellos que puedan despegarse de la colectivización de masas, puedan aportar respuestas singulares, a coyunturas también singulares, a coyunturas también particulares, a desafíos específicos que plantea la cultura. Me parece que cuando el discurso psicoanalítico intenta conscientemente o sin ser plenamente consciente de eso, entregar respuestas totalizadoras y asumir el lugar de cierta posibilidad de síntesis discursiva crítica respecto de la cultura, me parece que ahí tendemos a pifiarlas, porque dándonos cuenta o no, terminamos asimilados a otros discursos ideológicos existentes en la cultura, por consistentes, ricos o interesantes que nos puedan parecer, pero que le hacen perder la especificidad y el filo portante que tiene el discurso psicoanalítico, que se hace fuerte en el análisis de singularidades. Pero bueno, esa es mi opinión. Con José tenemos décadas de divergencias amistosas sobre infinidad de temas, incluido el fútbol, pero me parecía que era interesante ponerlo en juego acá, porque yo creo que en ese sentido me parece que corresponde hacer la precisión de que cuando hablamos de discurso del psicoanalista, discurso del analista, eso no implica limitarse al análisis de las coyunturas clínicas singulares con las que nos codeamos cotidianamente en el consultorio. Creo que la riqueza de la noción de discurso del analista es que nos habilita también, yo diría que nos autoriza y a la vez sería bueno que nos empodere en la posibilidad de sostener análisis singulares de coyunturas concretas del medio social, del agrupamiento social, político, etcétera, en el que nos insertamos, pero resguardando ese vértice, para decirlo en términos de Bion, que es propio del discurso analítico. Gracias, doctor. Bueno, yo soy más sintética, digo las cosas más telegráficamente. Entonces, te voy a decir que tus mismos argumentos te contradicen. En ese sentido, estoy más de acuerdo con José. ¿Por qué? Porque si como vos decís, que yo estoy de acuerdo, porque que uno llame el discurso del psicoanálisis, no quiere decir que sea uno. Justamente cuando vos decís que cada uno habla por sí mismo, ¿no? Ya no hay totalización. Lo que pasa que cuando se interviene, yo tomo esto de la intervención, lo venimos trabajando con Cecilia hace como 10 años, cuando se interviene, no se milita.
te lo dejo para pensar. Entonces, no se milita, una intervención no es militancia. ¿Quién dijo que lo era? No, digo, porque desde el, y cuando cada uno... ¿Alguien dijo que lo era? Que... No, como yo tampoco dije muchas cosas que vos decís que yo dije. Entonces, claro, porque si no, entonces, si cada uno habla por sí, ¿sí? Obviamente que el discurso del psicoanálisis son los discursos. Lo que pasa es que tenemos que nominarlo de la misma manera que cuando decimos discurso del analista, decimos las maneras de intervención clínica de cada analista, ¿sí? En ese sentido, me parece que prefiero la cuestión de la intervención que puede producir algo que yo llamé sectarismo acá y que me parece que no se retomó, que salir del sectarismo no solo en un sentido ideológico ni político, sino salir de los enclaustramientos, de las cuestiones, de las partes cerradas. Y cuando un analista interviene en la cultura, lo hace como particular, no como singular. Puede tener un discurso singular, pero lo hace como particular. Ni siquiera como analista. Por eso, no es que hay un discurso del psicoanálisis dicho por los analistas. Hay un discurso del psicoanálisis sostenido por particularidades que a su vez son analistas. Pero no en esa intervención, aunque esgriman un discurso psicoanalítico, su intervención es desde un particular. Y en ese sentido, Freud decía que no se puede terminar con el malestar en la cultura. Y si no se puede terminar con el malestar en la cultura, siempre hay masa y hay no masa. Es por estructura, vos lo dijiste, es por estructura. Entonces siempre hay masa y hay no masa. Bueno, será para la próxima. Tenemos 4 preguntas más. Yo propongo que las formulen, no sé si se van a poder contestar, pero les leo el orden. Liliana Schulman, Cecilia Moya, Ricardo Spector y Dobner. Por favor, sean breves, así pueden intervenir todos, pues ya estamos sobre la hora. Sí, muy breve, gracias. A los dos me gustó muchísimo y hay mucho para decir, pero realmente yo también tenía ganas de decir mi posición frente a esta intervención tuya, Mirta, respecto del discurso del psicoanalista y el discurso del psicoanálisis, que también me hizo mucho ruido. Sé que esto es para un debate mucho más profundo, ¿sí? Pero voy a decir en principio lo que me pareció, es decir, mi posición. Y me parece que también, digamos, creo que acuerdo con lo que dijo Alberto, digamos, de que me parece que es el discurso del psicoanalista, que tiene que ver con una posición ética del analista, tanto en el consultorio, en la práctica privada, como frente a los hechos sociales. ¿Y qué pienso? ¿Cuál es esa posición, digamos, ética? Que es la lectura, el desciframiento de lo que cada cual como analista tiene para decir acerca de aquello que ocurre, como malestar, como síntoma, etc. Por supuesto que las intervenciones no es de la misma manera en el consultorio que en lo social, pero también en el consultorio las intervenciones no son todas iguales. Y con cada paciente y en cada momento, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay una singularidad o especificidad de la posición del analista que me parece que es importante. Y en consonancia un poco con esto, yo le quería preguntar, es una pregunta un poco impertinente a Alberto, pero él promovió, digamos, mi incertidumbre. Y es, ¿a qué le dirías que no hoy en día? A la institución, digamos, al discurso dominante. Dejaste picando un tema, pero a lo mejor tenés más para decir y me gustaría escucharlo. Gracias. Cecilia Moya. Bueno, gracias por
las exposiciones, me queda dando vuelta el tema de los discursos, indudablemente, porque esto es lo que ha sido lo que relanza nuestro discurso en este punto. Y pensaba en relación al tema del discurso institucional, entonces, ¿qué lugar tiene? Porque la institución se interviene, se pronuncia y tiene una política institucional. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Porque podemos seguir el debate entre el discurso del psicoanálisis y el discurso del analista. ¿Y en lo institucional qué pasaría? Porque ¿somos una institución de analistas o somos una institución psicoanalítica en ese sentido? ¿Cuáles son las formas de intervención o cuáles son las formas de pronunciamiento o de política institucional? Si hay abstinencia, decía Alberto, podemos caer en el lugar de la desresponsabilización. Y yo pregunto, ¿podemos hacer vacilación de la neutralidad? Y en ese sentido, ¿qué representación delegada queda en quien porta esa voz institucionalmente? Me hace enigma todo el tiempo cuando una institución psicoanalítica a la que pertenezco se pronuncia. Porque pregunto, ¿qué responsabilidad delegada queda en eso? Gracias. Ricardo Spector. Bueno, muy breve, más que una pregunta o un comentario. Creo que he dicho en otras palabras, me parece que está en la zona de lo que hablaron ustedes, pero es útil decir que al parecer el ser humano es el único animal capaz de autoengañarse. Los otros animales engañan a los predadores y demás, nosotros nos autoengañamos. Y creo que una de las cuestiones principales de los psicoanalíticos es que la tendencia al autoengaño disminuya por relación a la búsqueda de la verdad, aunque siempre van a estar las dos cosas. Porque el sinsentido no se soporta y se carga con confabulaciones en las que misteriosamente nosotros mismos creemos. Eso lo digo en relación a la cuestión, en parte con lo que decía Cristina respecto a las creencias de los pacientes. Creo que no hay ninguna duda que va de vuelta sobre nosotros mismos y nuestras propias creencias. Está muy en la línea de la desmentida. Son cosas, distintos ángulos para mirar lo mismo, ¿no? Así como Freud ubicó la desmentida del lado del fetichismo, después Manoni con el famoso "ya lo sé, pero aún así" lo ubica como modo de funcionamiento general del psiquismo. Así que bueno, me parece que el discurso político en general, por definición, o del político, me gustó como lo dijo José, va a tender a la desmentida, al engaño, porque tiene un objetivo. En ese sentido va por otra línea que los psicoanalíticos. Bueno, gracias. Gracias, Gabriel Dobner, y terminamos luego con un... Quería citar una intervención de Freud, citada por el historiador Paul Racine. En 1938, él mantenía una correspondencia con Eduardo Weiss, que estaba en Italia, y que se ve que estaba analizando a quien sería la sobrina de Mussolini. En medio de ese carteo, Eduardo Racine le manda una consulta para un paciente y Freud le contesta: no pierda tiempo en este paciente, él utilizará sus teorías para sus intereses, mándelo lejos, a un lejano país de Sudamérica. La coincidencia. Noam Chomsky estudió la cadena del mal, es decir, la cadena de los canallas. En aquel momento citaba a Bush, Saddam Hussein y 7 otros miembros más. Creo que esto es para tener en cuenta la canallarización de la política. Muchísimas gracias. Les quiero contar que en Córdoba, en el CAP y en Lima vamos a repetir esta mesa con otras sociedades psicoanalíticas. Les cuento que en San Pablo hay una gran gimnasia en torno a estos temas y hablan directamente de Lula, como más encarnizado. Pero bueno, somos más hábiles para poder hablar de estos temas. Muchísimas gracias.